¿Cómo les va? Vamos a comenzar hoy con programación orientada a objetos y vamos a ver lo que son definiciones de clases, atributos, métodos, modificadores de acceso, constructor, sobreescritura de métodos y propiedades, herencia. Y en herencia, que no se nos olvide ver estos dos operadores, este señor y este señor. Ok. Self y el operador doble punto. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a crear esta jerarquía de clases y ver cómo podemos manipularlas o cómo podemos trabajar con ellas. Entonces, alumno hereda, o sea, hereda de persona y profesor hereda de persona. En otras palabras, persona es el padre de alumno y persona es el padre de profesor. O esta es la superclase y esta es la subclase. Eso depende de los libros, de los autores que bueno. Pero esto es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar que están corriendo todos los servicios. Y lo que voy a hacer es crear un archivo para persona, un archivo para alumno, un archivo para profesor, para crear las clases ahí adentro, para comenzar a separar código, para hacerlo más fácil de darle mantenimiento. Entonces voy a crear un archivo y otro archivo para hacer la práctica. Entonces aquí tenemos la carpeta y tenemos un archivo para alumno, uno para persona, uno para profesor y otro para práctica. Bueno, aquí en práctica lo que tenemos es el documento HTML, que es lo que yo quiero ver. Y el resto es solamente código, va a haber código PHP. Entonces vamos a comenzar a definir la clase persona. Y hagámoslo. Entonces indicamos que hay código PHP en esta página. Código PHP allí. Y para definir una clase utilizamos la clave o la palabra reservada class. Y por convención el nombre de la clase siempre comienza con mayúscula. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es darle una propiedad a la... Perdón, esto no es producto aquí, esto es persona. Esto es persona. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle un atributo a esa persona. Entonces el atributo va a ser nombre. Entonces como es una variable, pues lo colocamos... le colocamos el dólar, ¿verdad? Para indicarle a PHP de que eso es una variable. Pero fíjense algo, yo tengo que indicarle acá a la clase el ámbito de estas, de sus atributos y de sus métodos. Con el ámbito quiero decir, por ejemplo, si yo tengo aquí una variable persona, o sea, tengo un atributo nombre para persona, yo puedo indicarle de que solo se pueda modificar dentro de la clase o que se pueda modificar donde sea, dentro y fuera de la clase, donde sea, o que se modifique en esta clase y también en las clases que lo heredan. Entonces para eso están los modificadores de acceso. Modificadores de acceso a métodos y propiedades. Para eso están estos señores. Entonces hay tres tipos: públicos, protegidos y privados. Entonces el público es el nivel de acceso más permisivo, sirve para indicar que el método o atributo de la clase es público. En este caso se puede acceder a ese atributo para visualizarlo o editarlo desde cualquier otro elemento de nuestro programa. Entonces yo puedo, si yo le digo que eso es público, pues lo puedo modificar aquí, lo puedo modificar acá también o desde afuera de la clase sin ningún problema. Puedo modificar este señor. Si yo digo, ¿dónde estamos? Si yo digo que es privado, solo dentro de la clase lo puedo modificar. Este es el nivel de acceso más restrictivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un método
y yo lo hago privado, solo dentro de la clase puedo usar ese método. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y el otro es el protegido. Entonces el protegido es acceso medio y un poco más especial. Sirve para que el método de atributo sea público dentro del código de la propia clase y de cualquier clase que la herede. Entonces los protegidos son públicos acá y acá, pero no afuera. Entonces veamos cómo funciona eso. Primero voy a darle a este un modificador de acceso que es nombre. Ok, y ya los vamos a probar. Entonces fíjense, cuando yo voy a crear una instancia de la clase, con esto quiere decir de que si yo tengo la clase alumno, pues yo voy a crear una instancia para el alumno Pedro, una instancia para el alumno María, una instancia para el alumno José, una instancia para la alumna Ramona, no sé, una instancia para cada una. Entonces, para eso yo debo tener un constructor de la clase, o sea, algo que me construya esa instancia o que comience a definirla. Entonces, para eso nosotros utilizamos el constructor de la clase. ¿Y cómo lo definimos? Bueno, son públicos y lo hacemos a través de un método. O sea, cuando yo hablo de funciones dentro de la clase, estoy hablando de métodos. Entonces, público function y doble piso, y aquí colocamos la palabra reservada construct. Ok. Dentro de esto puede haber parámetros, ya vamos a ver ejemplos de eso. Acá puede haber parámetros, pero en este caso lo voy a definir aquí de una vez y de luego hacemos otros ejemplos. Entonces veamos, lo que yo quiero es que cuando se cree la instancia de una nueva persona, cuando se cree una nueva persona, esta característica de esa persona tenga algún valor. Entonces, para yo accesar dentro de la clase a cada uno de sus atributos o características, lo hacemos a través de la palabra reservada this. De esa forma. Y luego viene el operador menos mayor, que es el operador flecha allí, que está dado por esos dos símbolos. Y colocamos el nombre de la característica o del atributo. Y a esto pues yo le voy a decir que se inicialice en María, ¿verdad? Entonces ya creamos una clase, fíjense, ya creamos una clase que es una clase persona, y todas las personas que yo cree, todas van a tener el mismo nombre, María. ¿Por qué? Porque aquí lo estoy indicando. Entonces veamos cómo funciona eso. Ahora vamos a crear una instancia de la clase. Entonces, ¿cómo se crea una instancia de la clase? Bueno, utilizamos una variable para almacenar esa instancia. Le voy a colocar persona 1 y la persona 1 va a ser igual a una nueva instancia de persona. Entonces, fíjense, para crear una instancia de la clase utilizamos el operador new o la palabra reservada new. Y aquí lo que está haciendo es que cuando yo invoco a new de esa clase, primero que se va a ejecutar va a ser el constructor de la clase. Ok. Entonces fíjense, si yo mando a imprimir, ¿verdad? Mando a imprimir aquí con el operador flecha también para accesar cualquier característica o cualquier método de la clase, lo hacemos a través del operador flecha. Igual que acá, que aquí para accesar cada una de las características o de los métodos lo hacemos a través del operador flecha. Entonces aquí voy a imprimir, ¿verdad? O bueno, voy a hacerlo esto a través de un párrafo. Sí, para darle. Ok, para no estar utilizando SBR cada rato. Ok, entonces veamos. Aquí estamos con persona, ¿verdad? En clase 2, programación orientada a objetos. Y aquí estamos, ¿dónde estamos? Aquí. Voy a traerme esto para acá para que no se me pierda aquí de último. Ok, aquí estamos con persona. Y si actualizamos esto, no me parece nada. Veamos a ver por qué.
Bueno, aquí me equivoqué, aquí es persona 1. Persona 1. Salvamos acá, venimos acá y fíjense, aquí se imprime María. Ahora veamos. Si yo instancio una nueva persona, la persona 2, entonces ¿cómo se va a llamar la persona 2? Pues vamos a ver. Entonces aquí tenemos persona 2. Instanciamos una nueva persona, persona 2, aquí la tenemos y estamos viendo a ver cuál es el nombre de persona 2. Control S acá y aquí estamos. Las dos personas tienen el mismo nombre, que se llama María. Entonces veamos, si yo quiero personalizar más las clases, o sea, no que tengan sus propios atributos, pues yo lo que puedo decir es que va a entrar como parámetro un nombre. Y lo que esté aquí que entrando como parámetro, ¿verdad? Que es el nombre, que es de tipo string, yo se lo voy a asignar a la característica, o sea, el atributo nombre. Fíjense que este señor que está aquí, este no es lo mismo que este. No es la misma variable. Esta es la característica o el atributo de persona, y este es un parámetro de entrada. Se le puede dar el mismo nombre, generalmente se hace de esta forma para que sea más legible, o sea, tenga mayor legibilidad la clase, entonces podamos comprender. Entonces fíjense que ahora aquí me apareció un error, y le apareció un error es que está pidiendo un argumento acá. Entonces lo que hacemos es, le pasamos como parámetro los argumentos. Si yo salgo acá y ahora voy a actualizar la página, refrescar, y ya se encuentra José y se encuentra María. Entonces ya tengo una persona 1 que se llama José y una persona 2 que se llama María. Ahora fíjense, ¿qué pasaría si yo hago esto privado? Privado. Control S. Y veamos cuando yo hago esto y me da un error. Entonces, ¿cuál es el error? El error es que yo estoy tratando de accesar el nombre fuera de la clase. ¿Lo ven? Entonces, para yo poder accesar esta variable, tengo que hacerlo dentro de la clase. Entonces, para eso, cuando son privados, el estándar dice que yo debo crear dos métodos. O sea, siempre, se crean dos métodos, que es obtener el valor de esa característica o de esa variable y establecer ese valor. Entonces, por estándar se hace de la siguiente manera. Cuando yo digo estándar, hablo de estandarización, o sea, cómo lo hacen todos los programadores. Entonces, si ustedes entran en comunidades de programadores sobre ciertos lenguajes, pues se utilizan ciertas convenciones allí que estandarizan la forma de escribir los programas. Entonces, generalmente se hace de la siguiente forma, en este caso, ¿no? Para yo obtener y para establecer el valor de una característica o de una variable de la clase. Entonces se hace público, public function, ¿verdad? Entonces en este caso se coloca sec de establecer, ¿verdad? Y el nombre de la variable. Entonces, como aquí yo quiero es darle un nombre a la variable, pues aquí debe entrar un parámetro. Aquí debe entrar un parámetro, y ese parámetro va a ser este. Va a ser el nombre. Y luego aquí sí vamos a hacer this nombre es igual a nombre. Ok. Entonces, siendo privado el nombre,
yo puedo cambiar el nombre a través de este método. Entonces veamos a ver otra cosa aquí, que vamos a ver esto, voy a comentar esto como que si no lo hubiese hecho y voy a colocar esto como público. Como público. Ajá. Entonces, como es público, no tenemos problema, ¿verdad? Si no es público, tenemos a José y María. ¿Por qué? Porque yo lo estoy accesando fuera de la clase. Pero vamos a suponer, fíjense que José y María... ok, permítanme un momento, voy a colocar aquí un HR, que es una línea horizontal, para que se imprima allí para ir separando ese código. Ok. Lo que quiero es demostrar de que yo puedo cambiar el nombre a la persona fuera de la clase. O sea, no dentro de la clase, sino fuera de la clase cuando es público. Entonces aquí se inicializó la persona 1 con José, la persona 2 con el nombre María y luego lo imprimimos. Ahora fíjense, yo voy a accesar al nombre de la persona 2, $, persona 2. Y lo voy a cambiar. Ahora eso va a ser igual a Ana. Y voy a volver a imprimir los nombres. Entonces veamos acá y veamos a ver qué sucede. Fíjense, primero está José y María y luego está José y Ana. Entonces fíjense, nosotros habíamos hablado de encapsulamiento en la clase pasada, en el video pasado. Entonces, el encapsulamiento es parte de la protección de los datos. Entonces, si desde afuera de la clase yo puedo cambiar las características, o sea, los atributos de la clase, pues se le hace más fácil a cualquier persona, o sea, a cualquier hacker, pues cambiar mi código, no sé, o violarlo o maliciosamente, no sé. Entonces, para eso se utiliza el encapsulamiento, o sea, proteger la información que está aquí adentro. Entonces, si yo lo hago, o sea, si yo quiero cambiar el nombre, o sea, quiero cambiar el valor a este atributo, pues lo más sensato es que yo lo haga dentro de la clase. Porque yo pudiera cambiar esto acá, ¿verdad? Ya si esto es privado, pues ya me va a dar error acá, y ya no pudiera accesarlo de esta forma, ¿verdad? Ya no pudiera accesarlo ni cambiarlo de esta forma. O sea, no pudiera obtener el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque es privado, tengo que hacerlo por medio de un método de la clase. Y si quiero cambiar el valor, o sea, el ANA, tengo que hacerlo a través de un método de la clase. Entonces, el otro método que se utiliza es el get, o sea, obtener nombre. Entonces, fíjense, cualquier programador que llegue y lea este código, pues, bueno, aquí está el nombre, pues ya sabe qué es lo que va a hacer esto. Fíjense que no necesariamente es esta instrucción que puede ir aquí adentro, porque vamos a suponer que yo tenga, establecer edad, ¿verdad? Entonces yo pudiera aquí adentro, dentro de este método, evaluar, por ejemplo, que la edad sea numérico y evaluar también que la edad sea mayor que 0 o que tenga un límite inferior. O sea, por ejemplo, si yo estoy registrando empleados y le voy a colocar la edad de 2 años, pues no debería registrar ese empleado, sino debería estar aquí, cumplir con ciertas condiciones. Entonces, se dan cuenta que si yo utilizo los métodos dentro de la clase, pues yo estoy asegurando que la información que contenga mi objeto, mi instancia, va a ser válido, pues, esa información que está allí. Ok. Entonces, para obtener el nombre, aquí tenemos esto, no hay parámetros, ¿verdad? Pero esto me va a retornar una string, ¿verdad? Retorna una string.
retorna un string y aquí lo que vamos a hacer es que return y lo que va a retornar es el nombre de la clase. Entonces fíjense, aquí tenemos, aquí seguimos y aquí todavía nos está dando error. Entonces para que ese error se vaya, entonces vamos a llamar los métodos, ¿verdad? Vamos a llamar los métodos. Entonces aquí sería get nombre. Aquí sería get nombre, obtener el nombre, y aquí sería también get nombre. Control S, veamos a ver acá, F5, y fíjense que ya ahora sí estoy obteniendo a José y a María. Lo que continúa, no, porque aquí hay un error. Aquí estoy tratando de acceder a esta variable para cambiarle su contenido. Y es privada, entonces no lo puedo hacer de esta forma. Entonces la forma de hacerlo es que invoco el método sec nombre, establecer nombre, y le paso el parámetro que sería Ana. Y aquí volvemos otra vez, aquí sería get nombre, ¿verdad? Para obtenerlo, y aquí sería también get nombre para obtener el valor de esa variable. Y ahora veamos acá F5 y fíjense que ya pude cambiar el nombre al objeto María, de cambiarlo a Ana, y me lo permitió. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo dentro de la clase del cambio y no afuera, a través de este método. Ok, entonces vamos a colocar aquí otros, ¿verdad? Nombre, vamos a colocar aquí ahora otros métodos. Private nombre, cédula y private, y apellido. Ok. Control S aquí. Fíjense que este está, o sea, el azul está como más pálido que este, ¿verdad? Este está más clarito. Eso quiere decir que esta variable nunca la he usado, ¿verdad? Esta variable está declarada, pero nunca es usada. Entonces, ahora nombre sí lo he usado. Entonces vamos a dejar esta clase, vamos a dejar esta clase ya terminada para luego hacer las otras dos, hacer la clase alumno y la clase profesor. Entonces veamos, voy a copiarme y pegarme esto. ¿Por qué? Porque esto es para el set y el get para cédula. Entonces aquí entrarían como parámetro cédula. Aquí iría cédula y aquí iría cédula. Y lo mismo voy a hacer para apellido. Ya va un momentico acá. Cédula, cédula. Aquí vamos para nombre, para aquí. Ahora vamos con apellido. Apellido, entonces quería apellido, apellido, apellido. Y tendríamos que también arreglar el constructor, ¿verdad? Porque no solamente string, bueno, que sería apellido. Y aquí estaría de primero, pues, la cédula. Y aquí tendríamos que, bueno,
X, control S y ya tenemos mi clase. Aquí pueden haber otros métodos, ¿verdad? Por ejemplo, que vamos a colocar ahora más adelante, no solamente los set y los get, sino pueden haber otros métodos allí. Ok, entonces ya hemos visto sobre persona, los modificadores de acceso, el constructor, los atributos, los métodos, los modificadores de acceso, el constructor. Vamos a ver qué otra cosa vemos acá para terminar este video. Permítanme un segundo. Dejemos este video hasta acá. Que tengan buen día.